Vamos a continuar con la carta, con la segunda carta de Juan, y vamos a empezar con una oración. ¿Está bien? Señor, te damos gracias en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia. Nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo, rogándote que seas tú, Señor, el que esté ministrando nuestras vidas, nuestros corazones, hablándonos, Señor. Danos de tu gracia en esta tarde, Señor, te lo pedimos, que tu palabra, Señor, penetre a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. El tema que vamos a ver dos temas en esta tarde, me va a tocar darles dos temas, y este primero se llama Extraviados de la Fe. La semana pasada nos quedamos en 2 de Juan 1:8. Segunda de Juan 1, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a retomar este versículo. Segunda de Juan 1, 8. Dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Estudiábamos la semana pasada la importancia de ser fieles al llamado que hemos recibido y también la importancia de saber llevar la estafeta. ¿Sí han visto las carreras de relevos? ¿Verdad? Y sí han visto cómo a veces cuando se pasa la estafeta, el que va a agarrar la estafeta o el que se lo da, es un momento que tienen que estar concentrados, porque puede ser que se les caiga y prácticamente pierden la carrera. Y cuando nosotros estamos sirviendo tenemos que saber dar la estafeta y también tenemos que saber recibirla. A final de cuentas, el objetivo es llegar a la meta y llevar la estafeta, ¿okay? Si alguien puede llegar a la meta y no llevar la estafeta, y pues de nada le va a servir. Entonces, aquí el apóstol Juan nos está exhortando a que no echemos a perder el trabajo, ¿verdad?, que otros han hecho, inclusive el que nosotros hacemos, para que podamos recibir galardón completo. Y les platicaba de un misionero que durante 3 años estuvo evangelizando un fraccionamiento completo. ¿Se acuerdan que les di ese ejemplo? Este hermano, junto a su esposa, evangelizaron a más de 15,000 casas durante 3 años. Y cuando las personas lo recibían bien y pedían estudio, ellos iban y daban seguimiento. De tal manera que en ese fraccionamiento, cuando alguien quería o alguien preguntaba: oiga, ¿usted sabe dónde hay una iglesia?, inmediatamente ubicaban al misionero y decían: pues mire, en tal lugar, tal calle, tal coto, porque tenía varios cotos tiene varios cotos ese fraccionamiento, allí va a encontrar usted a un pastor, decían. Y la persona que vino a continuar el trabajo de él, pues era una persona muy irresponsable. A veces hacía estudios bíblicos con algunas personas, trató de continuar lo que este pastor estaba haciendo, y si jugaban las Chivas o algún equipo de acá de la ciudad, les decía a los hermanos: ay, hermano, fíjese que no voy a poder ir al estudio, ¿lo podemos cambiar para otro día? Y así. O si estaba en algún lugar, en el centro, en alguna plaza, se le hacía muy fácil a este otro misionero dejar el estudio bíblico. Y eso, que este misionero era un misionero que estaba de tiempo completo. ¿Entendemos esa frase, verdad? Es decir, la iglesia de donde venía lo sostenía, le pagaba su hospedaje, su comida y bueno, una ofrenda más para que él pudiera estar. Así que nosotros debemos de saber llevar
la estafeta. Segunda de Timoteo capítulo 2, vamos a buscarlo por favor. Segunda de Timoteo capítulo 2, dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 2:1, perdón, a lo mejor no les pasé bien el texto. Es segunda de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Los hijos espirituales debemos de esforzarnos en la gracia para poder transmitir el mensaje con seriedad y con un compromiso hacia Dios, hacia los pastores que nos han enviado. Tenemos que hacerlo con esfuerzo, esforzarnos en la gracia. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Es el mismo mensaje, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, dice: lo que has oído de mí. Esto mismo encarga a otras personas. Y esto mismo sea lo que sigan enseñando. El mensaje no cambia. Lo que cambia es el mensajero. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Y Timoteo era íntimo de Pablo, era un hijo espiritual del apóstol Pablo. Y aparte era una persona que siempre estaba con él, era uno de sus discípulos más cercanos. Y fue a él a quien se le delegó la responsabilidad de llevar el mensaje. Así que siempre se delegará la responsabilidad a aquellos que han sido fieles en el ministerio, que han caminado y que han recorrido el camino junto a otros hombres de Dios. Si ustedes quieren servir en la obra del Señor, es importante su fidelidad. Y es importante que trabajen junto a sus pastores, a sus líderes. Porque no se le va a dar la estafeta a alguien que no se conoce. ¿Verdad que no? Cuando Moisés estaba por terminar su carrera en el ministerio, él fue con Dios y Dios le dijo: ahí está Josué. Pero Josué fue uno de sus más leales servidores durante mucho tiempo. Cuando Elías iba a ser llevado por el Señor, el que lo reemplazó fue Eliseo. Y la historia nos dice que aproximadamente anduvieron 5 años juntos, Elías y Eliseo. Aunque en la Biblia se narra en una página o en 2, en realidad fueron 5 años los que estuvieron allí. Jesús y sus discípulos, Jesús estuvo 3 años con sus discípulos y fue a sus discípulos, a los 12, a quienes les encargó la obra. De igual manera, Pablo encargaba la obra a personas que estaban cerca de él. ¿Se acuerdan ustedes cuando se tuvo que escoger a un sucesor de Judas? Dice la Biblia que uno de los requisitos es que él haya estado desde el principio en el ministerio de Jesús. Y cuando Juan, el apóstol, escribe esta carta, pues no sé cuánto tiempo tenía que había fundado las iglesias de Asia Menor, pero él estaba con una carga en su corazón de que el trabajo no se perdiera, de que el trabajo que ellos habían hecho no se perdiera. Así que la tarea de cuidar la iglesia se debe de encargar a hombres fieles, hombres que sean idóneos para enseñar también a otros y que sepan transmitir el mismo mensaje de la palabra, ¿verdad? Las mismas verdades, para que no se pierda el galardón, para que se tenga la recompensa completa. Ahora vamos a continuar en el versículo 9, segunda de Juan 1:9. Dice: cualquiera que se extravía, segunda de Juan 1:9, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esta palabra extraviarse significa ir más allá, significa rebelarse, significa apartarse. Y recordemos que
en la primera carta y en la segunda carta, Juan está atacando la doctrina del gnosticismo. El gnosticismo era una filosofía en donde se creía que habían personas iluminadas, personas que eran especiales, que tenían un conocimiento más elevado. Entonces, cuando dice acá Juan, cualquiera que se extravía, cualquiera que va más allá y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Esto es precisamente lo que describe esta palabra. Entonces, extraviarse significa ir más allá, o alguien que cree tener una revelación más elevada de lo que es la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere cuando Juan menciona la doctrina de Cristo? ¿Se refiere a toda la doctrina bíblica? No, se refiere exclusivamente a las doctrinas que tienen que ver directamente con Jesús, con su humanidad, con su deidad, con su sacrificio, con su resurrección, con su ascensión, con su muerte expiatoria. Recordemos que los gnósticos pensaban que Jesucristo el Mesías realmente no había muerto Jesucristo hombre, y que el Mesías como tal, antes de morir, se salió del cuerpo humano, por así decirlo. Entonces, Juan dice, si alguien no predica lo que es realmente Jesucristo, simplemente no tiene a Dios. Miren, vamos a Efesios capítulo 4, por favor. Hay cosas, hermanos, que son secundarias, y hay cosas en las que puede haber discrepancia, en la que puede ser que no estemos en común acuerdo o que no entendamos lo mismo de la palabra, pero cuando se trata de la doctrina de Jesús, eso es inamovible. Pero, por ejemplo, puede ser que haya algunas iglesias que usen velo. A mí me ha tocado estar en iglesias donde el pastor solamente puede predicar con corbata y con camisas de manga larga. O sea, si se suben así, como vine hoy acá fresco, es pecado, ¿no? Es una blasfemia casi. Claro, a ellos le dan mucha importancia a este tipo de cosas, pero dentro de la palabra de Dios son cosas secundarias. Versículo 3, Efesios 4, 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Estas son de las doctrinas fundamentales que no pueden ser negociadas. Pero hablando, por ejemplo, de la Santa Cena, hay iglesias que la celebran casi cada fin de semana. Otros lo celebran la Santa Cena cada mes, otros cada año, otros pasa tiempo y no la celebran. Hablando del bautismo, unos dicen que el bautismo tiene que ser en aguas corrientes, que estén fluyendo, y otros dicen que no importa, que puede ser en un agua estancada. Y hay discrepancia entre la fe cristiana, pero las doctrinas fundamentales no se pueden negociar. Y dice el apóstol Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Cómo puede alguien extraviarse? Si alguien está bien, si alguien tiene la doctrina de Cristo, ¿cómo puede alguien extraviarse? Porque he conocido gente que se ha extraviado y hubo tiempo en el que predicaban bien, en el que estaban bien enfocados, pero ¿cómo es que alguien llega a extraviarse? Vamos a ver algunos aspectos de cómo alguien se puede extraviar, y el punto número 1 es que tienen motivaciones equivocadas. Vamos a ver nada más dos puntos. El punto número 1 es que tienen motivaciones equivocadas. Vamos ahora a Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo 1. ¿Cuántos de los que están aquí les gustaría extraviarse de la fe?
A mí sí iba a decir alguno, ¿verdad? Yo sé que, yo creo que nadie diría que sí. Creo que nadie diría que sí, porque sería una persona que, pues entonces, ¿qué estás haciendo acá, no? Pero esto es algo real. No es que la gente piense en querer extraviarse, pero llega un punto en el que se extravían. Llega un punto en el que nos podemos extraviar. O sea, todos estamos expuestos a que nos podamos extraviar. Vean capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Una de las cosas que provocan las falsas doctrinas son pleitos. Dice ahí que acarrean disputas más bien que edificación. Las falsas doctrinas no edifican a nadie. Esas no tienen el poder de la palabra, que la palabra sí puede edificarnos. Versículo 5, pues el propósito de este mandamiento, dice el apóstol Pablo, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Un maestro de la Biblia se puede extraviar si tiene motivaciones equivocadas al enseñar. Si algún día tú quieres enseñar o tú sientes un llamado de enseñar la palabra, hazte esta pregunta: ¿por qué lo quiero hacer? ¿Cuáles son mis motivaciones? Entonces, si un maestro de la Biblia enseña con motivaciones equivocadas, puede extraviarse o es propenso a extraviarse. El propósito de este mandamiento, dijo el apóstol Pablo, es que los creyentes amaran de una forma correcta, que pudieran tener una buena conciencia y que su fe no sea fingida. Sin embargo, una persona que se desvía o se extravía es porque carece de estas cosas. Y miren, generalmente las falsas doctrinas van acompañadas de corazones que no están limpios. Generalmente, se lo repito, generalmente las falsas doctrinas van acompañadas de corazones que no están limpios, que tienen motivaciones equivocadas. Personas que no tienen una conciencia limpia, que no tienen una fe sincera. Ahora, muchos podemos estar equivocados en algunas cosas que enseñemos, pero como Apolos, ¿se acuerdan ustedes de Apolos? Que dice la Biblia, era un varón poderoso en las Escrituras. Dice la Biblia que llegó un matrimonio, Priscila y Aquila, y lo corrigieron. ¿Y Apolos qué hizo? Corrigió. Pero un falso maestro no está dispuesto a corregir. Un falso maestro está convencido de lo que está enseñando, pero tienen motivaciones equivocadas. Fíjense que dice el versículo 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, ¿de qué cosas? De un amor que no es sincero, que no es un amor nacido de corazón limpio, que no tienen una buena conciencia, que tienen una fe fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron, se desviaron a vana palabrería, dejaron los principios, dejaron las cosas fundamentales de la fe, un amor nacido de corazón limpio, la buena conciencia, la fe no fingida, y se desviaron. Fíjense, allí donde vivimos, donde tienen su casa, ¿verdad? Allá en Tlajomulco. Si la tuviera aquí cerquita iban, ¿verdad? Pero hasta Tlajomulco está muy lejos. Por eso les digo, allá en Tlajomulco había un muchacho, bueno, ya era un adulto, pero no era una persona muy grande. Y él decía que era pastor. Entonces, él empezó un grupo
Y resulta que a una persona a una maestra que mi esposa conocía o conoce, tenía muchos problemas familiares y de todo, ¿no? Entonces este muchacho le dijo, ¿sabe qué? El Señor me está revelando que si usted come sal, sus problemas se le van a acabar. Bueno, se ríen, yo sé que ustedes se ríen porque son personas entendidas. Pero él lo dijo en serio y la señora se estaba muriendo de tanta sal que se estaba comiendo, porque se la comía a puños. Después se enteró que ya era una maestra jubilada y no la soltaba porque quería su dinero. Cuando oraba por las personas, los tocaba con lascivia, el tremendo. Entonces, ¿por qué se desvían? Por motivaciones equivocadas. No, pues la maestra una vez fue con nosotros ahí a visitarnos y le dijo a mi esposa, le digo, oye, fíjate, me siento muy mal, y ¿por qué? Y ya nos platicó todo, le dijo, no, deje de comer sal, lo van a matar, maestra. Y bueno, así como ella, muchas personas caen en el engaño. Pero ¿por qué se desvían? Porque tienen motivaciones equivocadas. Y si ustedes, ahora ya trasladándolo aquí a nosotros, si nosotros de repente hay algo equivocado o errado en nuestro corazón, somos presa fácil para que nos jalen las falsas doctrinas. Vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres ser un cristiano famoso, ¿verdad? Y aquí, pues dices, es que aquí no dan chance de predicar. Pero tú quieres ser famoso, tú quieres ser un cristiano famoso. Va a llegar a alguien que sí te va a dar chance. Pero la cuestión es que se compromete la doctrina y te desvías. O si tienes amor al dinero y dices, es que a los pastores les va bien de pastor y ganan muy bien, ¿verdad? Y yo quiero ser pastor porque quiero tener dinero. Y aquí, pues no me dan chance de ser pastor. Va a llegar alguien que te va a saber llegar, que te va a saber jalar y te vas a ir. Son las motivaciones equivocadas. Si tú dices, yo quiero servir a Dios con un corazón limpio, con una buena conciencia, con una fe no fingida, te den o no te den, te reconozcan o no te reconozcan, tú sirves a Dios. ¿Me explico? Entonces, las malas motivaciones son las que desvían a los falsos maestros. Versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Ni ellos mismos entienden, ¿verdad? Aparentan ser muy conocedores, aparentan ser doctos en la ley, maestros de la ley, pero no entienden ni lo que hablan ni lo que afirman. Todo por no tener una actitud correcta. Y punto número 2 de por qué una persona se puede desviar. Bueno, concluyendo este punto, siempre hay que analizar nuestro corazón, nuestras motivaciones por el por qué hacemos lo que hacemos. Y siempre tiene que ser Dios el motivo de todo, sin esperar nada a cambio. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, capítulo 6, versículo 3. La segunda parte o la segunda característica por la cual las personas se desvían o se extravían de la sana doctrina o de la doctrina de Cristo es porque no les basta la Biblia. ¿Por qué es? Porque no les basta la Biblia. ¿Por qué? La pregunta era, ¿por qué se extravían? ¿Por qué una persona se extravía? Dijimos, porque tiene motivaciones equivocadas, y la otra, la 2, es porque no les basta la Biblia. Les quiero hacer una pregunta. ¿A ustedes les basta la Biblia? ¿Sí? Es que la verdad, bueno,
casi siempre se empieza bien. El problema es en el camino, que ya no les empieza a llenar la Biblia, o que ya tienen motivaciones equivocadas. Primera de Timoteo 6:3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma, esta palabra conformar significa no se amolda a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Por qué una persona se desvía? Porque empiezan a menospreciar o a darle un valor bajo a la Biblia. Sí, la Biblia dice, pero yo digo, pero este libro dice, pero el apóstol dijo esto, pero el iluminado aquel dijo aquello. Y eso era lo que pasaba con los gnósticos. Los gnósticos no se conformaban a la Biblia. Ellos creían tener una iluminación, una revelación más alta. Empiezan a desviarse cuando ya la palabra de Dios no les es suficiente. Fíjate bien, se empiezan a apasionar mucho por un escritor o por algún predicador. En esto hay que tener equilibrio, porque de repente puede haber algún predicador que les guste, que les llame la atención y que digan, ay, este predicador, ¿cómo? Ya ve que hay predicadores muy efusivos y hay predicadores que tienen un don de exponer muy bonito. Y pues gracias a Dios por estas personas, ¿no? Que pueden enseñar la palabra de Dios. Pero nunca debemos nosotros de poner al predicador por encima de la Biblia, ¿o sí? ¿Verdad que no? Nosotros somos mensajeros nada más, ustedes van a ser mensajeros, pero nunca pueden estar por encima de la Biblia, ahora en la actualidad, y bueno, siempre, nada más que ahora pues, ahora con las redes sociales se conocen más rápido las cuestiones, ¿no? Los mensajes, los temas. Pero siempre ha habido predicadores, algunos filósofos que tienen o que hablan de una forma que llaman la atención o que dicen frases. Ayer estaba leyendo un escrito como de una hoja y yo dije, esto está muy enredoso. ¿No habrá una versión más sencilla, verdad? Era el escrito de una persona, no sé ni quién lo escribió. Pero de repente como que la Biblia es sencilla y no nos conformamos a la Biblia. Queremos algo espectacular, algo que llame la atención. Y ahí es cuando empezamos a extraviarnos de la fe. Fíjense, muchos han llegado a dudar de que la Biblia sea inspirada completamente. Por ejemplo, hubo una persona del siglo XV, Martín Lutero, yo creo que muchos lo conocen. Él llegó a decir que el libro de Santiago no era inspirado por Dios. Y tú dices, híjole, pues, o sea, de repente ya no se conforman. Y como ya no se acopla a su teología, pues ya no le dan el valor. Fíjense, hay cristianos paulinos. ¿Qué es un cristiano paulino? Cristianos que siguen a Pablo. Hay cristianos juaninos, ¿ah? Hay cristianos chullinos, pero sabemos que nada más la palabra, ¿no? O sea, el pastor quien sea, no está encima de la palabra. Entonces ha existido a lo largo de la historia, por eso es que hay denominaciones. Nosotros somos mormones. ¿Por qué son mormones? Los que son, nosotros no, los que son. Era para ver si estaban despiertos. A ver, los que se están durmiendo. Lo malo es que los que se duermen lo reciben en el subconsciente, ¿eh? Y ya va a llegar en su casa. Ay, no sé, me siento raro. Conozco una persona que él toma clases dormido.
Es caso raro, pero no te duermas. Y le dice él a la maestra, pregúntame lo que quiera, maestra. A ver qué estoy enseñando. Y le dice todo. Sabe. Ha de ser un don especial, pero si usted no tiene ese don, no se duerma. Bueno, que los mormones es la Biblia más que el libro del Mormón. Los testigos es la Biblia más el libro del conocimiento y muchos otros libros. Nosotros como cristianos solamente la Biblia. Ahora, ¿esto significa que no debemos de leer otros libros? Hermano, es que estoy leyendo tal libro y está muy bueno. Bueno, puedes leer, podemos leer y es bueno leer. Pero la Biblia es nuestra base, nuestro fundamento. ¿Sabes qué es lo que hacen algunas doctrinas? Interpretan su doctrina y acomodan la Biblia a su doctrina. Eso es un error. Nosotros no debemos de acomodar una doctrina a la Biblia, sino que la Biblia es lo que tiene que marcar la sana doctrina. Y miren, siempre que hay una doctrina errada, la Biblia lo aclara muy bien. A lo mejor nosotros, si nos falta conocimiento, tenemos que ir a nuestros pastores y decirles, pastor, esta doctrina ¿cómo se acomoda o cómo va? Y te la trazan, porque ya son personas que están avanzadas en el estudio de la palabra de Dios. Pero ¿cómo es que una persona se extravía de la fe, de la doctrina de Cristo, cuando empieza a menospreciar la Biblia? En la universidad, un amigo le dijeron, yo estaba ahí cuando le dijeron, y llegaron y le dijeron, oye, te recomiendo este libro, compra este libro está padre. Y él dijo, mira, yo no he leído la Biblia completa. A ver, les quiero hacer una pregunta, levanten la mano, ¿cuántos han leído la Biblia completa? Hay bastantes, pero varios no, ¿verdad? Varios no han leído la Biblia completa. Entonces, si usted no ha leído la Biblia completa, no se enfoque a leer otros libros, lea la Biblia completa y léala constantemente, porque si usted no ha leído la Biblia completa y empieza a leer otros libros, es fácil que se extravíe. Entonces lo que sucede es que le está dando más valor al libro que está leyendo que a la Biblia. Algunas personas han dicho que tenemos que leer la Biblia todos los años, todo el tiempo, y leerla constantemente. Vamos a ser menos propensos a extraviarnos de la fe. Entonces, un maestro de la fe, un maestro de la Biblia, se supone que es de la Biblia, pero que no le da valor a la Biblia, termina extraviándose. ¿Por qué? Porque ya no toman a la Biblia como su regla de fe, como su regla de vida. La toman ya en otros libros. Por eso usted lea la Biblia. Los que no han leído la Biblia completamente, léanla. Pero es que estoy leyendo, hay buenos libros. Hay libros, sobre todo históricos muy buenos. No les digo cuáles porque luego van a dejar la Biblia. Pero, por ejemplo, Historia de Grandes Cristianos. Es un libro muy bueno. Y tú lees la historia de los grandes cristianos y hasta lloras. Dices, híjole, estos brothers, estos sí eran cristianos, ¿verdad? Y hay otros que... Bueno, ahora hay muchos libros electrónicos también. Puedes descargar muchos libros. Pero si no lees la Biblia, a lo mejor me dices, pues este año ¿cuántos libros leíste? No, pues leí 5 libros de 200 páginas cada libro. ¿Y la Biblia cuántas veces la leíste? No, hermano, bueno, empecé y dije en enero voy a empezar desde Génesis y me quedé en Deuteronomio, hermano. Salmo 119, versículo 3. Entonces, el predicador, el pastor, el maestro siempre debe de leer la Biblia. ¿Cuántos dicen amén?
Sí, siempre. Podemos apoyarnos en algún comentario o en algún otro maestro, pero la Biblia es nuestra regla de fe. Salmo 119, 103. Dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Cuántos han probado la miel? Y es dulce, ¿verdad? Bueno, que la Biblia sea más dulce que la miel, para usted y para mí. ¿Qué es lo que sucede cuando menosprecian la palabra? Pues versículo 4, 1 Timoteo 6:4, dice: está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Estábamos en una misión hace unos años y siempre que llegaba a esa misión, siempre había un hombre que cada fin de semana me contaba cosas diferentes, cosas que veía por el internet. De repente uno puede llegar a una misión y puede ser que algún hermano te pregunte: oiga, hermano, fíjese que estaba leyendo la Biblia y no entendí una parte. O el Señor me habló y me habló con un salmo, ¿verdad? Me habló ahí en Romanos o algo, ¿no? Pero este hermano siempre llegaba con cosas que veía del internet, con el nuevo orden. ¿Sí han escuchado hablar del nuevo orden? Y que hay una conspiración mundial y que sacan ahí sus rollos. Que hay un grupo, ¿verdad?, que maneja y que gobierna todo el mundo y que ya, él me decía en una ocasión, me dijo: ¿sabes qué? Los no sé quién ya hicieron una máquina que es capaz de provocar un tsunami y que es capaz de que haya un terremoto. Y cada fin de semana que me tocaba ir a esa misión, siempre me decía cosas diferentes, pero no era su base la Biblia. ¿Sabes qué pasó con él? Se fue, se extravió. Y aunque uno le decía: hermano, póngase a leer la Biblia mejor. No, pero es que si tú vieras, no, Alducin se queda corto, ¿verdad? Con los ovnis y que el mundo preadámico. Porque hay gente que estudia eso, ¿no? No estoy diciendo que el pastor Alducin es un mal maestro, pero hay gente que se va más allá de los límites. ¿Y qué sucede? No se conforman a la sana doctrina. No se conforman al sermón del monte. ¿Alguien ha leído el sermón del monte? Eso para ellos es algo: ay, el sermón del monte. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ay, hermano, eso no, enséñenos. En una ocasión estábamos en una misión en Tala y un hermano tenía hijos que tienen nivel de licenciatura. Entonces, pues fuimos a la misión y pues ¿con qué creen que empecé? Con el sermón del monte. Empezamos ahí a enseñarles la Biblia, lo básico, el ABC, y una vez me dice el hermano, bueno, esta persona, me dice: ¿sabe qué? Nosotros necesitamos algo más. Eso que nos está enseñando, es que mis hijos son profesionistas. Así me dijo. ¿Y qué cree que me pasó? Me puse a llorar. No me puse a llorar, ¿verdad? Dije: híjole, la condición de este hermano es fea, ¿no? Porque menospreciar la Biblia es como si leyéramos el libro de Lucas o de Juan y nos aburriera. Eso es un mal síntoma. Bien, entonces, vamos a regresar a Juan. Ya nos fuimos viendo sobre cómo es que alguien se extravía de la fe. Entonces, ¿cómo es que alguien se extravía de la fe?
porque no tiene motivaciones correctas y porque no le basta la Biblia. Dice allí, segunda de Juan 1:9, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál es el llamado que tenemos nosotros como cristianos? Perseverar. ¿En qué? En la doctrina de Cristo. Por un lado hay personas que se alejan de la doctrina, que que es muy poco para ellos lo que Jesús enseñó, y por otro lado debemos de estar nosotros que debemos de perseverar. Esta palabra perseverar significa quedarse, significa permanecer. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Fíjense, hermanos, cuando hace algunos años, creo hace unos 12 años, había un joven aquí en la iglesia que una vez me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, yo estoy leyendo la Biblia negra. ¿Sabes cuál es la Biblia negra? La Biblia satánica. Me dijo este joven, yo estoy estudiando la Biblia negra. Le digo, ¿cómo? Sí, yo estoy leyéndola. ¿Y para qué? Pues para conocer más al enemigo. Entonces, ¿hasta dónde, no? Puede uno decir, lo que Jesús me enseñó sobre Satanás no es suficiente, voy a meterme a estudiar la Biblia satánica. Y venía aquí a la iglesia. Venía, ya no viene. Se fue. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Qué es lo que debe de habitar en nosotros? La palabra de Cristo, las enseñanzas de Jesús. Bien haríamos en memorizárnosla, ¿verdad? Si tú tienes una mente privilegiada, memorízatela. O sea, hay gente que no tenemos una mente privilegiada, pero si tú la tienes, que tienes una mente fotográfica, estudia, llénate de la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, dice 2:40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Estudiaban la doctrina de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, pueden haber o existen enseñanzas muy llamativas, enseñanzas muy quisquillosas, pero que eso no te desvíe de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siempre permanece ahí, permanece ahí. Y si de repente te recomiendan libros, porque a veces puede alguien recomendarte un libro, pues lo puedes leer, pero siempre tomando la Biblia como la firme ancla de nuestra vida. Les decía que ayer leía un documento y este documento no era 100% bíblico. ¿Por qué? Porque nada más considera una parte de la Biblia. Entonces, no estaba considerando la obra del Espíritu Santo en la gente. Es como esto, miren. Según estudios, dicen que una enseñanza no debe de ser muy larga, ¿verdad? ¿Sí han escuchado hablar de eso? ¿Algunos? Y pues esta ya se fueron 50 minutos. Y dicen, fíjense los estudios. Según estudios, las enseñanzas deben durar 30 minutos. Porque está comprobado, ¿verdad? Científicamente, que la persona no retiene tanto y que sabe qué. La pregunta es, ¿y dónde dejamos al Espíritu Santo? ¿Sí me explico? Son cosas que aparentemente son verdad, pero que no está completo. ¿Dónde dejamos al Espíritu Santo?
Si el apóstol Pablo predicaba noches, entonces de repente tú llegas a la iglesia, ay, es que yo ya no voy a ir a casa de oración porque el pastor, Chuy, 1 hora 30 minutos, ¿y quién lo va a soportar tanto? ¿Verdad? O sea, así está el corazón de la persona, pero fue una mala enseñanza que entró. ¿Me explico? Entonces, así como eso, si nosotros no perseveramos en la Biblia, no vamos a ser capaces de discernir cuando entre un dardo. Porque ayer precisamente estaba leyendo, y a la mitad de la hoja dije, no están considerando la obra del Espíritu. Entonces, ¿qué? ¿Somos como un club en donde dependemos de la buena oratoria del pastor o del predicador? No, dependemos de la obra del Espíritu Santo y de la palabra. Amén. Demos gracias. Señor, te damos gracias porque tú estás aquí. Señor, esta no es una reunión vacía, Señor. Tú estás aquí, estás con nosotros. Y te pido que tu palabra, Señor, penetre hasta partir el alma, Señor. Edifícanos, edifica nuestra vida, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.